Me da mucho gusto saludar a Gerardo Durán Alcántara. Él es director general adjunto de Encuestas Económicas, Registros Administrativos del INEGI. Gerardo, muy buenos días primero. ¿En qué consiste esta encuesta y cuáles son los resultados más relevantes? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buen día, Jaime. Un saludo a ti y a todo el auditorio que sigue tu noticiero. Efectivamente, el INEGI, en un esfuerzo estadístico sin precedentes, realiza esta encuesta a 10 días de acontecido el sismo de 19 de septiembre, con el propósito de proporcionar en el momento en el que el país necesita información estadística. Esta es una encuesta que realizamos los días 25, 26 y 27, esta misma semana que está por terminar, y la realizamos vía telefónica, vía lo que es nuestro centro de encuestas telefónicas asistida por computadora, que lo conocemos como CATI por su acrónimo en inglés. Estuvimos trabajando intensamente 3 días, encuestamos a casi 2.300 unidades económicas que están ubicadas en 8 entidades federativas. ¿Por qué 8? Porque de acuerdo a todo lo que se ha estado, reportando por ustedes, por los medios de comunicación, lo que las autoridades también han estado notificando, es donde se tienen las principales afectaciones ocasionadas por los sismos desafortunados de este mes de septiembre de 2017. Nos centramos entonces, Jaime, en Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala inclusive. Tlaxcala hemos oído poco en la televisión, pero también tenemos reportes de las autoridades de las afectaciones que sufrieron en esta entidad como consecuencia de los sismos del presente mes de septiembre. Entonces, esta encuesta lo que tiene, es la rapidez, es la primera ocasión que a 10 días de un evento como este tan desafortunado para todos los mexicanos, tenemos resultados. Manejamos 2 dimensiones en la encuesta. Una es los sectores económicos y otra son las entidades federativas. Por el lado de los sectores económicos, lo que podemos decir inicialmente es que tenemos afectación nos encontramos con que 16.1% de las unidades económicas de 3 sectores económicos que son manufacturas, comercio, tanto al por mayor como al por menor, y servicios privados no financieros, nos están reportando que han tenido algún tipo de afectación. Cuando hablamos es muy importante destacar, Jaime, y a todo el auditorio, que hablamos de afectaciones que no necesariamente están dirigidas hacia daños físicos, por ejemplo, en la construcción, en la infraestructura, de las empresas, sino también afectaciones que puede ser que hayan tenido que cerrar sin tener algún daño estructural, en su construcción, las empresas, y que simplemente, por ejemplo, también los proveedores no les están suministrando, por ejemplo, a unidades comerciales, etcétera. Es decir, que tiene también una afectación este tipo de contabilización que estamos haciendo sobre el tipo de actividad, el tipo de servicio en el que se ubica la unidad económica de cualquiera de estos 3 sectores de estudio. Entonces, esto es muy importante porque en algunos casos nos han preguntado los usuarios que han estado recibiendo esta encuesta si estamos hablando estrictamente de daños estructurales, en fin, donde hay propiamente derrumbes. De ninguna manera. Esto puede ser desde luego asociado a algo de esa naturaleza, pero es muy importante destacar que hablamos de empresas siempre, de establecimientos en estas 8 entidades que tuvieron algún tipo de afectación parcial. Es obvio que si hay una afectación total, no pudieron ni siquiera tomarnos la llamada. Claro. Lo podemos hacer vía el teléfono. Les hablamos, en este caso, desde nuestra sede del INEGI en la ciudad de Aguascalientes, donde se encuentra nuestro centro de encuestas telefónicas asistidas por computadora. Mira, un dato interesante, por ejemplo, las industrias manufactureras nos reportan que 14.5 de los establecimientos tuvieron afectaciones, en cualquiera de las 8 entidades. Ahorita hablaría de la otra dimensión, que son las entidades federativas. En el comercio, 16.2% nos dicen que tuvieron afectaciones, y los servicios privados no financieros nos dicen que el 16.5 tuvo algún tipo de afectación. Entonces, este tipo de elementos, ahorita son relevantes porque nos llevan también entonces al siguiente punto, que es el que manejamos, si han recibido apoyos. Nos dice, por ejemplo, la industria manufacturera, que todavía no han recibido algún apoyo. Nos dice el comercio, 87% nos dicen que no han recibido apoyo, y los servicios privados no financieros nos dicen que 90% no han recibido apoyo. Este tipo de elementos, por sector, nos lleva también a saber si cerraron o no, si se vieron en la necesidad de suspender operaciones, al menos de manera temporal. De manera general, es que 4 de cada 10 establecimientos en estas 8 entidades se vieron en la necesidad de suspender actividades.
Alto, ¿no? Lo vemos, 4 de cada 10 es casi la mitad, ¿no? 4 de cada 10. Sí, 4 de cada 10 se han visto en esta necesidad, y cuando lo vemos por sector, Jaime, nos encontramos, por ejemplo, que en las industrias manufactureras, suspendieron actividades un 35%, en el comercio un 32%, y en los servicios privados no financieros es casi la mitad, un 49%. Esto, digamos, es parte del impacto, desde luego, también que nos interesa a nosotros evaluar, sobre todo para que cuando vayamos a captar el dato duro a través de las encuestas que hacemos de corto plazo, tengamos muy en cuenta estos elementos que nos permitan medir de manera fidedigna cuáles son los efectos, digamos, sobre la actividad económica que vamos a ver reflejados más adelante cuando estemos hablando ya de datos duros que proveen las encuestas y, en general, las estadísticas macroeconómicas que genera el INEGI. ¿Se podrá saber en algún momento? Estamos platicando con Gerardo Durant Alcántara, él es director general adjunto del INEGI, de los temas que tienen que ver con encuestas económicas y registros administrativos del INEGI. Oye, Gerardo, ¿se podrá saber a través de esta información en una primera instancia y ya sabiendo o leyendo más a fondo los datos el impacto económico en el cierre o en la afectación de estas unidades económicas? Mira, ahorita definitivamente sería muy prematuro. Lo que podemos decir, y es algo de lo que expresamos en este comunicado de prensa que lanzamos el viernes 29 de septiembre, podemos decir lo siguiente, ¿no? En estas 8 entidades del país, de acuerdo con los últimos censos económicos del INEGI correspondientes a 2014, sabemos que hay 2.3 millones de establecimientos. Y en este caso, digamos, ahí se encuentran 4 de cada 10 establecimientos que se censaron en ese año 2014. Hablamos que 35 de cada 100 pesos correspondientes al PIB del país provienen de estas entidades. Naturalmente, la Ciudad de México tiene un peso ahí muy relevante, con casi la mitad de ese 35%, es un 16.8% solamente en la Ciudad de México. Entonces, bajo este esquema, desde luego habrá un efecto que será importante tomarle el pulso, darle un seguimiento, y por eso es que nos interesa particularmente saber cómo están dándose las cosas en las unidades económicas de estas entidades, para que cuando vayamos a captar este dato duro tengamos más elementos que nos permitan darlo de manera confiable. Estaba viendo también, interesante, que por entidad federativa el mayor porcentaje de suspensión de actividades lo encabezó Morelos, 55.2%, la Ciudad de México, 48.9%, y Puebla, 47.5%. Y sí, también lo veíamos en cuestión de la afectación, ¿no? Y el número de pérdidas de vidas humanas, que en este caso lo encabezó la Ciudad de México. Es cierto esto que comentas. Esta parte de suspensión de actividades nos interesa mucho darle seguimiento, porque no hay que perder de vista. Yo te mencioné hace rato, el tema de la cantidad de establecimientos que tenemos en esta zona del país, en la zona centro, con 2.3 millones de acuerdo a lo que censamos en el año 2014, pero no hay que perder de vista que ahí las unidades económicas pues son empleadoras finalmente, y hoy día también las familias afectadas requieren mantener el empleo, requieren mantenerse activas, y por lo tanto, si hablamos, por ejemplo, en términos de empleo, en esta región del país, conforme también a lo que sabemos con los censos económicos de ese año, tenemos ahí que el 38.2% de todo este personal ocupado de las empresas que censamos, empresas y establecimientos en el 2014, se encuentra en estas 8 entidades. Entonces, de ahí la relevancia de que esta información permita ayudar a tomar acciones para que se pueda empujar la actividad de las empresas, que esos empleos sigan adelante, más ahora que lo necesitan los mexicanos en desgracia en esta zona del país. ¿De qué sirve conocer toda esta información, Gerardo? ¿De qué sirve que tengamos tan claramente todo esto? Bien, indudablemente, Jaime, cuando hacemos información estadística, que es propiamente algo que tenemos en nuestro mandato y que viene dado desde la Constitución por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que es proveer información útil, importante, que sea de relevancia para el país, para la cabal toma de decisiones. Hoy día, por todo lo que se ha estado transmitiendo por medios de comunicación y que estamos viviendo en carne propia los mexicanos, nos damos cuenta de la relevancia que tiene la información, el papel relevante que tiene para que podamos hacer más
y mejores estadísticas para dar una base concreta y se den buenas decisiones en estas entidades federativas. Entonces, Jaime, definitivamente lo que estamos dejando hoy sobre la mesa para nosotros va a ser la base para que el día de mañana que vamos a captar encuestas, que vamos a presentar estadísticas macroeconómicas, cuando tengamos esa información, donde podamos dar respuesta puntual a esto que nos preguntas. El impacto económico, vamos a verlo en términos de la reducción o la desaceleración que pudiera tener el PIB, las unidades económicas cerradas definitivamente. Ahorita al menos esto nos da una pauta para seguir hacia adelante en esta dirección, Jaime. Pues en verdad un privilegio siempre poder platicar contigo, Gerardo Durán de Alcántara. Él es director general adjunto de encuestas económicas y registro administrativo en el INEGI. Felicidades por esta prontitud, por darnos datos muy certeros del impacto que tuvieron los sismos del pasado 7 y 19. Enhorabuena a toda la gente del INEGI. Gracias, Jaime, por esta felicitación, la cual es extensiva. Haré extensiva, por supuesto, a todo un equipo muy grande de trabajo que está detrás de este esfuerzo y, por supuesto, un saludo a todos e invitarlos a que sigan consultando la información que proporciona el INEGI en estos momentos en que todos necesitamos estar bien informados. Sí, Gerardo, muchas gracias. Nos tenemos que ir ya a una pausa. Gracias, es Gerardo Durán de Alcántara, director general adjunto de encuestas económicas y registros administrativos del INEGI.